eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo tierno, me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Señor, grande, Señor, grande, Señor, es tu fidelidad. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy
así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
buen día, amados hermanos y hermanas. Les saludo con amor y paz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy es el domingo y como siempre tenemos esta oportunidad. Bueno, gracias al Señor que nos provee esta tecnología, que dé sabiduría a Vasily manejar esta tecnología y podemos disfrutar esta mañana, Dios mediante, de un pequeño tiempo de Zoom. Y ahora vamos a meditar sobre la palabra del Señor. Vamos a preparar nuestros corazones. Les invito a que cierren sus ojos. Vamos a orar. Papá que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos, te queremos dar nuestra alabanza, nuestra honra, porque tú eres nuestro Dios. Y, Señor, pedimos que en este momento nos abres nuestros corazones, abres nuestra mente para escucharte, para recibir lo que tú preparaste para nosotros hoy. Señor, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, queridos hermanos, nosotros hicimos un paréntesis bastante grande. Tomamos un tiempo por las fiestas de Pentecostés, de Shavuot, disfrutamos de meditaciones que se referían al tema. Sí, hablamos mucho del tema, de estas festividades, del Espíritu Santo, y por supuesto vamos a seguir hablando, y porque hay temas sobre los cuales misma Escritura dice, como del sacerdocio de Melquisedec, sobre esto es debido hablar mucho, y también del Espíritu Santo tenemos que hablar mucho. Y hoy nosotros volvemos a meditar sobre el libro espectacular, libro más místico, más atrapante, el libro de Apocalipsis. Y vamos a seguir meditando acerca de las cartas. Nosotros vamos textualmente, pasaje por pasaje, hasta tanto el Señor nos permite terminar con todo el libro. Y hoy vamos a meditar acerca del mensaje que el Señor dirige a la iglesia de Pérgamo. Sí, iglesia de Pérgamo. Ya estamos leyendo y meditando la parte del mensaje, es toda una sola epístola, pero en ella el Señor se dirige de una manera particular a cada una de las 7 iglesias de Asia. Sí, comienza por Éfeso, la ciudad principal, pasa a la iglesia de Esmirna, y ahora estamos con tercera iglesia, que era una iglesia que estaban en la ruta comercial y estaban en línea prácticamente sobre la costa del Mediterráneo, iglesia de Pérgamo. Y para introducirnos un poco en el contexto, tenemos que imaginar una ciudad medieval situada en la costa, una ciudad que por ahí no era tan importante en el sentido de tráfico comercial o de su economía, aunque era muy desarrollada. En realidad era como nosotros tenemos La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Pérgamo era capital de la provincia de Imperio Romano, de provincia de Asia. Y era por algo era, ¿no? Era la ciudad que se consideraba la ciudad más idólatra de todo el Imperio Romano. Era la ciudad que colocó el templo y la estatua y promovió la adoración a la diosa de Roma y el culto al emperador, antes aún que este culto apareció en Roma misma. Era impresionante, tantas ganas tenía de complacer a Roma, de quedarse bien con Roma, que ciudad de Pérgamo primera promovió este culto y edificó un templo. Por ahí el culto en sí podría aparecer en la Roma, pero el primer templo apareció en la ciudad de Pérgamo. Y la ciudad de Pérgamo
Se destacó, bueno, primeramente por su impresionante templo y se hizo muy famosa por su templo de altar a una deidad griega, Zeus, y estaba situado este altar en Acrópolis. Acrópolis es como acá decimos microcentro. O sea, el lugar de palacios, el lugar de templos, generalmente era una zona de la ciudad fortificada, situada en una lomada o en una montaña, y es ahí donde se colocaban estos edificios, palacios, templos espléndidos. Los rodeaban con una muralla aún dentro de la ciudad para dar una especial protección. Y este lugar, este microcentro, como nosotros decimos, se llama Acrópolis, un centro administrativo también se puede decir. Y esta Acrópolis se elevaba sobre el nivel de la ciudad a 300 metros, o sea, era como una montaña. Era como una montaña y ahí sobre esta lomada, sobre esta montaña, estaba puesto el altar y enorme, el más grande templo a esta deidad pagana, a Zeus, más grande en todo el mundo. Ninguna otra ciudad tenía un templo a Zeus más grande que era en Pérgamo. ¿En qué otra cosa se destacaba la ciudad de Pérgamo? Bueno, justamente su nombre, Pérgamo, nos habla de pergaminos, de rollos. ¿Qué es pergamino? Es un pedazo de cuero trabajado, lo convertían en algo muy fino, muy dócil, para llevar, y sobre este pergamino se escribía un libro, un texto. Ya apareció escritura, se escribía sobre pergamino, después lo cerraban, lo enrollaban y se formaba un rollo. Era todo un trabajo muy costoso y Pérgamo contaba con una biblioteca que contenía, atención, 20.000 pergaminos, 20.000 libros, o sea, era la ciudad con biblioteca más grande del mundo. Uno dice, sí, pero ¿acaso no era biblioteca de Alejandría? Sí, sabemos que Alejandro Magno había levantado una ciudad en su honor, era ciudad que se destacaba por su vocación a las cuestiones culturales, artes, deporte, y tenía biblioteca. Y también Marco Antonio en su momento había regalado a Cleopatra, a su amante, todos estos rollos que estaban en Pérgamo, o su mayoría, y de esta manera la biblioteca de Pérgamo se había viajado a Alejandría hasta tanto, y era el tesoro más grande del mundo, tesoro cultural más grande del mundo, hasta tanto después de una invasión islámica, esta biblioteca fue quemada, prendido fuego, entregada al fuego, y todos estos pergaminos desaparecieron con un solo pretexto. Ellos decían, si un libro habla de Alá, no hace falta porque Alá está presente, y si un libro no habla de Alá, este libro no debe existir directamente, y prendieron fuego a todos estos pergaminos. Bueno, eran tiempos diferentes, ¿no? Así que era ciudad con muchos palacios, era ciudad que tenía 5 teatros. Uno de los teatros era el teatro más grande, y otro templo más grande después del templo de Zeus era el templo de Esculapio. Esculapo o Esculapio es un pronombre, se utiliza como un pronombre a veces peyorativo para referirse a los médicos, ¿no? Dicen Esculapio. A veces escuchamos, ¿no?, esta palabra, y viene justamente de ahí. Había todo un culto al arte de sanidad.
y cómo se consideraba el arte de sanar como algo totalmente divino y para la gente era muy importante, se había edificado un templo. De hecho, en este templo había piletas con aguas medicinales, había masajes, y como era templo, obviamente había todo un culto. El templo estaba lleno de culebras y serpientes, símbolo de este supuesto Dios. Ahí Escolapio, ¿no? Y ahí estudió Galeno en este templo. Por ahí alguien tiene una prepaga médica que se llama Galeno. El nombre viene de ahí, un médico muy destacado, muy famoso, Galeno, estudió también en este templo de Esculapio. Y obviamente como la salud era una cuestión tan importante, todos emperadores, todos gobernadores, gente de poder y dinero venían para atenderse en este templo. Por supuesto, sacerdotes que en realidad eran brujos con ciertos conocimientos en el arte de curar, eran curanderos y que trataban enfermedades con más o menos éxito, pero una persona que quería ser sanada tenía que pasar una noche en este templo. Ahora pueden imaginar pasar noche en un lugar lleno de culebras y serpientes. Se sana cualquiera. Y por supuesto todo este flujo enorme de la gente que venía para sanarse dejaba mucha plata. La ciudad de Pérgamo era la ciudad muy rica. Esos tres cultos principales, culto a Zeus, culto a Apio y culto al emperador y diosa de Roma, la convirtieron en el centro religioso de toda Asia Menor. De toda Asia, en realidad era la ciudad más idólatra de todo el imperio romano. Y les traía mucha plata. Obviamente ninguna persona podría descender del barco sin ofrecer incienso como sacrificio a estatua del emperador de Roma. Y todo lo demás es lo que estaba relacionado con adoración pagana. Eran fiestas interminables, todo fruto de agricultura o de ganadería se consagraban, antes de vender, se consagraba a los ídolos. Y ya ahí venía este tema porque la gente los creyentes, los cristianos estaban en una situación muy complicada, porque no ofrecían sacrificios, no participaban en los cultos, ¿sí? Y nosotros vamos a comenzar a leer este mensaje que el Señor Jesucristo dirige, Jesucristo revelado en todo su esplendor, en todo su poder, en toda su gloria, dirige este mensaje a esta iglesia que se encontraba ahí en Pérgamo. Y dice lo siguiente, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice, el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, seguís fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esta ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Que toleres ahí a los que aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de Nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntate. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos,
con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido. Y le daré también una piedrita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Hasta ahí la lectura de la palabra. Es impresionante cómo el Señor se presenta a esta iglesia. Él dice, yo sé perfectamente dónde estás. Y realmente se presenta con una espada. Nosotros muchas veces, el mundo católico, el mundo ortodoxo, el mundo de la iglesia nominal, durante siglos nos estaba presentando un Cristo débil, dócil, un bebé en las manos, en los brazos de mamá, que necesario de protección. Y la mamá de repente se resaltaba como figura que daba protección a su dulce niño Jesús. Y de repente una persona colgada, débil, quedada en la cruz, clavada ahí, que se quedaba recubierto de polvo, con manchas de tintura roja, de sangre. Esta era la imagen de Jesús, necesario de protección y digno de lástima. Pero el Señor de repente dice, sí, era un momento histórico cuando Dios vino a salvar la humanidad, no para juzgarla. Pero no es esta la imagen de Jesús. Por eso Jesús se revela a Juan en el Patmos y dice, esta es la imagen, esta es la revelación de Jesucristo. Esta es la imagen verdadera. Un Dios poderoso, un Dios que está en el trono, un Dios que está a la diestra del Padre, un Dios que tiene las 7 estrellas y la totalidad de los espíritus en sus manos, que está situado por encima de todo poder, en el cielo y en la tierra, de todo gobierno y de toda autoridad. Un Dios todopoderoso, Dios. Y Él dice, eso dice el que tiene aguda espada de 2 filos, o sea, el arma mortal, dice que sale de su boca. O sea, eso es una imagen realmente tremenda. Obviamente, Apocalipsis tiene un lenguaje figurativo. Tenemos que entender e interpretar bien. Biblia tiene muchas cosas que utiliza para describir algo, pero que lo que hay que entender e interpretar de una manera correcta. Obviamente no es que de la boca sale una hoja de la espada. No. Cuando nosotros estamos leyendo Epístola a los Efesios, estamos leyendo de la armadura que tenemos que poner, la armadura del Espíritu, la armadura espiritual, para enfrentar la lucha, la batalla en el plano espiritual. Una de las cosas que el apóstol Pablo nos invita a tomar es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Nosotros siempre decimos, la espada, que es la palabra. No, es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo también anda armado. Y anda armado justamente con la palabra de Dios. Por esta razón la palabra de Dios durante toda la historia de cristiandad fue atacada. Fue atacada por Marción, que quería recortar, que quería sacar el Antiguo Testamento, que quería quitar epístola de Santiago, que quería quitar la epístola a los hebreos, porque era antisemita. Perdonaba a Juan y a Pablo, pero a los demás
y reconocía a Lucas, pero lo demás quería recortar. Empezó a recortar la Biblia. Decía Marción que, bueno, el Antiguo Testamento ya no existía más, ya no servía más, quedó obsoleto. Y es ahí cuando en el año 325, en el concilio de Nicea, se adoptó canon, se proclamó, se juntaron, meditaron, oraron, el Señor realmente lo confirmó, dijeron, basta, de acá en adelante, todos estos libros son declarados como inspirados por Dios. Después de un análisis pormenorizado, de un análisis muy profundo, realmente con el temor de Dios habían formado el canon. Y hoy en día tenemos que darnos cuenta que desde primera palabra de Génesis hasta última palabra de Apocalipsis, esto es la palabra de Dios inspirada por Él. Y mismo el Señor Jesucristo dice, si alguien se atreve a agregar algo o quitar una sola tilde de esta palabra, queda bajo maldición. Queda bajo maldición. La maldición de Dios va a caer sobre esta persona. ¿Por qué? Porque no se puede dejar a Jesucristo sin la palabra. No se puede dejar al Espíritu Santo sin la palabra. No podemos quedarnos nosotros desarmados delante de todo este mundo espiritual que es hostil hacia nosotros, el mundo satánico, el mundo demoníaco, con la espada quebrantada. Por eso todo ataque que se dirige contra la palabra lo tenemos que discernir, entender que durante toda la historia de la humanidad, mientras existió la palabra, Satanás trató de desacreditarla, de quitarle crédito. Y cuando se pone bajo duda lo que sea una partecita de la palabra, automáticamente, en forma encadenada, el cuestionamiento abarca a toda la palabra de Dios. Eso lo tenemos que entender, eso lo pasaba ahí. Y Jesucristo se presenta justamente de esta manera. Él dice, he aquí aquel que tiene aguda espada. Su palabra es su espada, que sale de su boca. Es justamente, por eso sale de su boca, porque es su palabra. Y se presenta y dice, sé dónde vives. Es muy interesante, él dice, sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono. Señor Jesucristo sabe todo. Este Dios poderoso, que camina en medio de su iglesia, sabe dónde vives, sabe qué es lo que comes, sabe qué es lo que estás haciendo, sabe qué es lo que estás pensando. Él sabe todo. Es muy interesante. Primero lo que dice, sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono. ¿Saben qué? En el mundo occidental, la encarnación del poder satánico era la ciudad de Roma. En el mundo oriental, la encarnación del poder satánico era la ciudad de Pérgamo. Y cuando Cristo dice, ahí está el trono de Satanás, Él entiende, Él sabe que atrás de toda esta idolatría montada en la ciudad de Pérgamo estaba Satanás. Nosotros estamos leyendo Epístola a los Efesios, estamos leyendo Epístola a Esmirna, habla de sinagoga de Satanás, justamente de los religiosos que entraron en compromiso con el poder de turno. Y el poder de turno siempre era algo que presentaba una unión
entre lo religioso. Trataba, buscaba, imponía una unión entre lo religioso y el poder de Estado. Eso pasaba en Éfeso, esto pasaba en Esmirna, y de una manera impresionante también esto pasaba en Pérgamo. Nosotros por ahí no lo sabemos con mucho detalle, pero en la época de la Segunda Guerra Mundial, los científicos nazis estaban buscando algo. Sabemos que el régimen nazi en sí era un régimen satánico y había todo un desarrollo cultico de satanismo dentro del régimen de nazismo y fascismo. Y ellos viajaron a China, a Tíbet, ellos viajaban a todos lugares de poder, de ocultismo, buscando runas. De ahí vinieron la esvástica, los cruces y todo lo demás. Y es ahí donde buscaron justamente el trono de Satanás. Lo que encontraron lo que se llama la puerta de Satanás. Hoy en día, actualmente, se encuentra en Alemania porque fue levantado, lo sacaron y lo llevaron y colocaron en una de las ciudades, no me acuerdo bien exactamente en qué ciudad está, pero está en Alemania. Eran las puertas de la ciudad, las puertas de entrada. En realidad, por esta puerta hacían entrar los esclavos, a los enemigos que caían en cautiverio. No sabemos por qué razón se llamaban las puertas de Hades o puertas del infierno, y por qué la ciudad se llamaba el trono de Satanás. Seguramente había cultos oscuros, ocultos, de los cuales no sabemos mucho. Había algo mucho más allá de lo que sabía el Señor, de lo que sabían gente que estaba en esta ciudad, pero que por ahí ignoramos nosotros. Trono de Satanás. Cuando nosotros pensamos hoy en día, pensamos de un poder político y económico. Hasta hace poco tiempo el mundo estaba polarizado. Había una doctrina comunista que dominaba una parte del mundo y otra contraria que dominaba la parte occidental. El comunismo dominaba la parte oriental, América del Sur, una parte de África, y el occidente, toda Europa y América del Norte, el mundo occidental. Estaban enfrentadas y siempre se presentaba al mundo oriental el régimen comunista como régimen satánico, maligno, y régimen capitalista, democrático, como algo totalmente contrario, casi mesiánico, salvadora del mundo, ¿sí? Algo que traía prosperidad. Sin embargo, tanto una cosa como la otra cosa es una elaboración satánica, totalmente satánica, porque el impacto del comunismo, ¿en qué se reflejaba el comunismo? En ateísmo, en desconocimiento total de Dios y creación, culto a la persona. Empezaron a adorar a la persona poniendo como ídolos a los jerarcas políticos, Lenin, Stalin, no sé, Gorbachev, quien sea, culto a la persona. Y el mundo occidental se volcó para otro lado. Ellos dijeron, no, acá este mundo es mundo de libertad, es un mundo capitalista, de capital y democracia. Democracia, acá gobierno de la gente, tampoco gobernaba Dios. Y se proclamó
se proclamó, o sea, el símbolo de la democracia era una frase que decía, la voz del pueblo es la voz de Dios. O sea, el pueblo se convirtió en Dios. La multitud era representativa del poder divino, entre comillas. ¿Entiende? Y de repente, mientras necesitaba mantener una imagen, sí había algo. Pero después, cuando cae el régimen comunista, de repente el mundo occidental se da cuenta de verdadero régimen que los estaba dominando. Régimen capitalista, donde capital no tiene límites, donde el deseo de obtener dinero y ganancias económicas era primordial y de tal manera que no tenía ningún obstáculo moral. O sea, lo primero era dinero, siempre. El mundo occidental empezó a podrir, empezó a corromperse en este sentido, y la democracia resultó en un libertinaje tremendo. ¿Quién promueve hoy? Si bien antes nosotros conocíamos a Estados Unidos como un país libre, un país cristiano, una nueva Israel, no sé, un imperio mesiánico que debería alcanzar a todo el mundo, y sí, por medio de la iglesia, esta ideología de un régimen democrático capitalista como régimen mesiánico que debería contestar el mundo, con este eslogan empezó a expandirse y globalizarse idea de que el régimen capitalista debería dominar el mundo. Y se imponía en todo el mundo, y si alguien decía algo en contra, lo mataban. Era justificado, porque el régimen, por la ideología capitalista democrática, era sagrada. A la gente le metieron en la cabeza, en su cerebro, y tenemos que entender que es una ideología. Y si bien el mundo oriental directamente perseguía y mataba a los cristianos, tanto China como URSS, Unión Soviética, a nuestros abuelos, bisabuelos, los metían presos simplemente por cuestión de creer en Jesucristo. El régimen occidental se dedicó a otra cosa, a conciliar el poder del gobierno, el poder político y poder espiritual. El Estado fue declarado Estado protestante. Protestantismo se convirtió en una religión oficial. Todo comenzaba muy lindo, pero hasta tanto ideología capitalista y democrática no empezó a gobernar en la iglesia protestante. Y justamente de eso, ¿por qué estoy hablando de estas cosas? Porque de eso se trata este mensaje. Dice, sé dónde estás viviendo, vivís donde está en el trono de Satanás. No renegaste de tu fe en mí. Es muy interesante, yo fijé esta frase en original, en textos receptos, en griego, y dice, pero tú no renegaste de mi fe. Es muy interesante, pequeño detalle. Acá está traducido en forma más llevadera, no renegaste de tu fe en mí, pero Jesús dice, no te renegaste de la fe la que yo te di. Dice, yo te di la fe y no la negaste. Ni siquiera en los días de Antipas, seguramente hubo tiempos cuando a los cristianos los incitaban. Y los historiadores dicen que los tribunales de Pérgamo, antes de matar a los cristianos, les daban opción. Si maldecían el nombre de Jesús, quedaban absueltos. Simplemente tienen que renegar, o sea, negarse el nombre de Jesús, tirar un puchito de incienso
delante del altar de César y listo. Podrían seguir viviendo y volver a su familia con sus esposas y los hijos. Si no, tanto ellos como su familia iban a ser comidos por leones o sacrificados de otra manera. Sin embargo, eran fieles. Eran fieles. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipa, mi testigo fiel. Sufrió la muerte en esta ciudad donde vive Satanás. Véanse qué interesante. Dice, menciona a un hermano que seguramente fue sacrificado. No sabemos de qué manera, no quedó ningún registro acerca de su muerte, pero sabemos que fue sacrificado y Jesús lo nombra por nombre, lo menciona por su nombre. Hay un salmo que dice, es muy apreciada la muerte de sus santos en los ojos de Jehová. Es muy valiosa, muy apreciada la muerte de sus santos en los ojos de Jehová. Señor conoce a cada hijo, a cada hija. Y todo lo que te pasa, Señor, lo tiene muy presente. Y cuando nos toca pasar a otro lado, y más cuando nos toca sacrificar hasta la vida misma para no renegarse del nombre de aquel que derramó su sangre por nosotros y nos llamó a su luz admirable. El que nos abrió los cielos. Es muy admirable la muerte de sus santos para el Señor. Dice, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Y ahí menciona... Jesús reprende a la iglesia de Pérgamo, es muy interesante, y reprende a toda iglesia. ¿Sí? Tengo algo en contra de ti, tengo unas cuantas cosas. Primera, que toleres a los que aferran a la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezos a israelitas. A ver cómo estamos con tiempo. Bueno, tenemos unos minutos. La historia era sencilla, lo pueden leer si no me equivoco, en Números. En realidad se menciona por varios autores, también en las epístolas. Lo menciona Santiago, está en Hebreos, creo que. Y esta historia se menciona en varios libros. Cuando el pueblo de Israel emprende la conquista de la tierra prometida, ya empezó a entrar los moabitas. No podrían tomar. No eran moabitas, no me acuerdo. Amalecitas, moabitas, bueno, alguien de ahí, Amalek, eran los pueblos de Canaán, ¿no? Y uno de esos pueblos que no lograba, no tenía tanto poderío militar para enfrentar al pueblo de Israel. De hecho, observaban sus conquistas militares como caían murallas de Jericó, como tomaban ciudades poderosas y decían, no podemos hacer nada con este pueblo. Y mientras otros los enfrentaban de una manera militar, estos se dieron cuenta que el problema es otro. Este pueblo está apoyado por su Dios. La cuestión era espiritual. Ellos se dieron cuenta. Mientras Dios está con ellos, no hay forma de hacerles frente. No hay poder económico, militar que puede vencer a los judíos, que puede vencer a Israel. No hay. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Balac, que era el rey de este pueblo, llama a un profeta, Balaam, moabitas, eso, gracias. Dije moabitas, pero después como que me dio duda y no quería insistir en algo que no estaba seguro. Gracias. Moabitas. Y era rey de Moab y llama a Balaam y dice, quiero que maldigas, o sea, que caiga una maldición espiritual sobre Israel. Lo tenés que hacer.
Quiero que los judíos sean maldecidos, que Dios se dé vuelta, entonces los podemos aniquilar, los podemos conquistar, los podemos matar. Pero Balaam dice, pero no puedo maldecir aquello que Dios bendice, yo transmito la palabra de Dios, soy un profeta. Él dice, yo te doy plata. Él dice, no, te doy mucha plata. Bueno, está bien, vamos a intentar. Con mucha plata, sube a una montaña. Trata de emitir un oráculo. Empieza a hablar, dice, Israel, en vez de maldecir, dice, es un pueblo bendito que está separado de los demás pueblos y será bendito, será cabeza, no será cola y y lo bendice de arriba por abajo. Cuando baja el rey dice, no, pero flaco, te pagué para que lo maldigas. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a otra montaña, por ahí desde otra montaña te va a funcionar mejor. Van a otra montaña y se repite, él dice, no, mira, me tenés que devolver dinero. Él dice, bueno, no te voy a devolver dinero, mejor te doy un consejo. Hacete una cosita, ya que es imposible maldecir porque Dios lo bendice. Pero Dios, bendiciendo a este pueblo, lo destacaba o lo nombraba como un pueblo que se destaca por estar diferente, distinto y separado de los demás pueblos. Él dice, este pueblo es diferente, está separado de los demás. Mientras otros están fornicando, este pueblo no fornica. Mientras otros se volcaron en idolatría, este no lo hace. Mantiene mi palabra, tiene mi palabra, es fiel a mi palabra. Ya tenía la palabra, ya se casó con el Señor. Y dice, hacete una cosa. Y este era el pecado que le enseñó a Baal-peor. Dice, ponete una tienda de venta de linos. Ellos ya conquistaron un par de ciudades, estaban con dinero, eran bastante ricos. Dice, ponete unas tiendas, que les atienden lindas chicas. Y dicen, no dice expresamente la escritura, pero los escritos judaicos dicen que moabitas ponían tiendas de venta de lino, otras tiendas de venta. Y los que compraban eran hombres, y cuando hombres entraban a comprar, les atendían chicas lindas, que exponían su cuerpo, bien vestidas, les ofrecían vino, después de ofrecer vino les ofrecían sexo, moral todavía no estaba tan establecida, y después de practicar sexo les ofrecían adorar a sus dioses, y después de adorar a dioses les ofrecían a maldecir y negarse a Yahvé y a Moisés. Se trataba de eso. O sea, era toda una cadena de caída. No sé si todo acontecía en el mismo momento, pero el pueblo empezó a mezclarse. Y Balaam enseñó y dice, ¿y por qué no te haces unas fiestas? ¿No armas un lindo bolichito? Pones una buena música, invitas un buen DJ, repartís algo de vino, que se emborrachan, que bailan, que disfrutan las fiestas en conjunto, que tengan sexo, que se cruzan, que se mezclan y empiezan a adorar a los ídolos. Y cuando van a adorar a los ídolos, su propio Dios va a pelear contra ellos. Su propio Dios va a pelear contra ellos. Y ustedes ya no tienen que hacer nada porque su propio Dios les va a hacer bolsa. Los va a aniquilar. Era una estrategia espiritual maligna y la enseñó. Después cayó Balaam asesinado en uno de los enfrentamientos con moabitas. Lo cuenta la palabra. Después lo mataron a este falso profeta. Pero esto es lo que enseñó. El mundo que no podría conquistar de ninguna manera al pueblo de Dios, mezclándose, invitando al pueblo a un compromiso, invitando al pueblo a compartir dos cosas. Fiesta, o sea, adoración falsa y sexo. Adoración falsa y sexo. En realidad, en la palabra siempre era
prácticamente la misma cosa. ¿Cómo estamos con tiempo? Bueno, ya estamos, se nos va el tiempo. Pero voy a decir una cosa, cuando llaman al concilio de Jerusalén, viene Pedro, vino apóstol Pedro, viene Pablo, ¿y qué dicen? Bueno, no hace falta que los gentiles que se convierten, no les imponemos ninguna carga. Dos cosas pedimos que no hagan, que se abstengan ¿de qué? De inmoralidad sexual y ¿de qué? De comer lo sacrificado a los ídolos. Porque ambas cosas eran íntimamente relacionadas. Participar en la mesa con sacrificado a los ídolos era participar en la mesa de Satanás, lo dice Pablo expresamente. No quiero que adoren a los demonios. Y cuando en Pérgamo ellos celebraban su fiesta, decía que en esta mesa está presente la deidad en persona, o sea, el tremendo, terrible, temible espíritu demoníaco, el demonio, se sentaba en persona en esta celebración, se sentaba en la mesa y participaba en esta fiesta. Y los que participaban en estas fiestas que, o casualidad, casi generalmente se terminaban con un desenfreno sexual, con una orgía, era una fiesta satánica, una fiesta dedicada a Satanás. Era un rito de adoración a Satanás. Por eso, de la misma manera, o sea, Dios lo tiene muy asociado, por eso la fornicación, o sea, la adoración a los ídolos, él dice, es como esposa fornica contra su esposo, tú Israel fornicas contra tu Dios. Y la fornicación, por su parte, también está igualada, es igual a adoración satánica, adoración a los ídolos. O sea, cuando una persona entra en fornicación, cuando un hombre casado se acuesta con una mujer extraña, se acuesta en realidad con un demonio. Es un acto de unirse, de unificarse, de adorar, entrar en contacto directo con un demonio. No es casualidad, por eso el apóstol Pablo dice, todos pecados son malos, pero la fornicación es el pecado contra el propio cuerpo. ¿Y qué es su cuerpo? Es el templo del Espíritu Santo. Por eso es el golpe más fuerte a la santidad y la espiritualidad humana, son pecados sexuales. Y por esa razón, dice Jesús, dice, ahí estaba el trono de Satanás, porque atrás de toda esta estructura pagana, satánica, de adoración falsa, de orgías interminables, estaba Satanás. Y obviamente la sociedad que vivía de esta manera no entendía a los cristianos que mantenían una disciplina sexual muy estricta, que mantenían códigos morales muy estrictos, que no participaban en estas fiestas, que siempre terminaban en desenfreno sexual, en una orgía. Ellos no querían saber nada con esto. Sin embargo, apareció un grupo que decía, pero bueno, chicos, seamos más modernos. ¿Por qué somos tan conservadores? Pero si se puede adorar a Cristo y no ser tan cerrados, si tenemos que ir a la sociedad, tenemos que hacer contactos, ¿cómo vamos a presentarle a Cristo si somos tan malos? No queremos participar nada, no queremos saber nada, no participamos en nada, no asistimos a su fiesta. ¿Qué malo hay de comer? Si Pablo dice, mira, Pablo escribe que el ídolo no es nada. Ahí está escrito, y Pablo mismo dice, el ídolo no es nada. ¿Qué problema hay de comer sacrificado a los ídolos? Dice, todo lo que compran en el mercado, cómelo. Así que, ¿qué problema hay si lo como en mi casa o lo como en un templo? Pero así hago buenas relaciones sociales, mientras tanto armo un buen negocio, me trae buen rédito económico. ¿Por qué no lo hacemos? Si podemos vivir bien, ¿para qué vivir mal? Y de repente aparece
una idea, una ideología global que empieza a introducirse en la iglesia, de renunciar al radicalismo cristiano, de vivir una vida más acomodada, hacer tregua con el mundo, acomodarse, de borrar un poco límites, de permitir no ser tan radical. Es muy interesante, Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 4, si no me equivoco, versículo 2, dice, pero ustedes sean amables, bondadosos, tolerantes. ¿Sí? Pero acá Cristo impone, reprende a la iglesia total. Dice, vendré y enfrentaré a este grupo, pero todos ustedes tengo eso en contra, porque estos incurrieron en herejía y ustedes lo toleraron. Y nombra como dos corrientes doctrinales, una corriente que la llama corriente de Balaam y otra de Nicolaitas, que en realidad se supone que era la misma cosa. Se supone, porque no se sabe con certeza, que Nicolás era uno de los 7 diáconos, de los cuales leemos en el libro de los Hechos, primeros diáconos que fueron llamados en Jerusalén. Era un judío convertido de paganismo, que se hizo cristiano, que, trajo esta idea de poder conciliar ambas cosas, vivir en el mundo y profesar la fe cristiana. Y cuando entró esta idea, empezó a contaminar. Eran fieles hasta la muerte, pero a la par de su fidelidad apareció esta herejía, apareció esta idea de convivir con el mundo, Y ¿saben qué? Tenemos que entender que no era solamente para aquel entonces. O sea, ¿qué es lo que estaban haciendo? Sí, ellos, ¿de qué se trataba? Sí, adorar a Cristo. Pero ¿qué te molesta tirar este incienso y adorar a diosa de Roma? Adorar al emperador, adorar a Zeus. ¿Qué te molesta participar en las fiestas sociales y tener... Pero sí, es tan lindo, en realidad, mira, rico Benito, lindas chicas, lo pasas bomba. Pero Cristo dice, no. Y dice, yo voy con una espada. Y es muy interesante que la misma espada para los que cayeron en el pecado es un bisturí que extirpa de la iglesia la cáncer de la herejía. Y para el mundo es la espada que va a vencer al dragón que estaba desde el principio. Al dragón, al mundo. Es la misma espada que su palabra. Él dice, lo voy a extirpar, los voy a enfrentar. ¿Saben qué? Nosotros tenemos que volver a percibir la imagen de Cristo radical. Cristo que no tolera la tolerancia. Hoy en día la tolerancia es la palabra sagrada, porque es el eslogan, es el símbolo de sociedad occidental. Ideología impuso la sociedad occidental, primera palabra que está en su bandera, tolerancia. Hoy en día tolerancia, y se impone la tolerancia sobre la mayoría que tenemos que tolerar y introducir costumbres homosexuales, costumbres perversas de todo tipo que se impone al mundo entero por la fuerza de los imperios occidentales. Tenemos que entender que el trono de Satanás hoy en día ya no está en Pérgamo, sino ahí donde está concentrado el poder de capital mundial. Y ya ni siquiera es poder político, no, es poder de capitalista, poder capitalista. Y este poder democrático capitalista
esa parte de la iglesia. No, mientras nosotros estamos luchando para que la gente, para que mujeres pongan pollera, para que pongan velita, este poder ya había impuesto su agenda, su ideología a la iglesia, y por medio de la iglesia, como una cosa sagrada, había introducido con este movimiento globalista al mundo entero. Si la iglesia siempre era teocrática, si es el pueblo de Dios, pueblo gobernado por Dios, ¿cómo se adoptan decisiones en la iglesia? Por la mayoría. Es ridículo. Es democrático. Es gobierno del pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Ahí, donde la voz del pueblo es la voz de Dios, Dios ya no tiene la voz. No existe la democracia, no debe existir la democracia en el pueblo de Dios. ¿Y cómo se impone ideología del capital? Ya lo saben. Ideología hedonista, consumista, cuando el consumo y la prosperidad económica, material, es el símbolo de espiritualidad. Jamás, nunca era así. A lo largo de toda la historia cristiana, durante 1900 años, la iglesia pensaba diferente. 1900 años. En los últimos 150, un poco más de 100 años, empezó a introducirse la idea con poder. Y no es una idea, no es una filosofía, es una ideología que el Estado, desde el trono de Satanás, empezaron por medio de la iglesia, introdujeron en la iglesia y por medio de la iglesia habían introducido al mundo entero, porque el mundo capitalista, para que se mueva capital, necesita consumo, para que haya consumo necesita pensamiento no de castidad, sino de consumo, de consumismo, un pensamiento hedonista. Necesito atender mis deseos. Un Dios que no me hace rico, próspero, sano, no lo quiero. No me sirve. Necesito un Dios que me da. Yo voy a la iglesia ¿para qué? Para que me den. Yo soy consumista. Necesito consumir. Y esta idea se había impuesto como una ideología globalista. ¿Desde dónde? Desde el trono mundial. Capital democrático. Tenemos que entenderlo. Tenemos que ver a nivel global cómo desde el trono de Satanás esta ideología se fue introducida en la iglesia. Cómo fueron borrados los límites. Y sin darse cuenta, los hermanos de la iglesia pelean quién tiene mejor auto. Porque esto se hizo símbolo de espiritualidad. Quien tiene más grande negocio, quien tiene más dinero, quien vive con mayores lujos, se jactan por el poder. Y los pastores se jactan que quien tiene mejor jet y mejor auto. Es una locura. Es una locura. Cristo dice, he aquí vengo con una espada. No es este Cristo que ustedes dibujan que quedó colgado en la cruz, no, es un Cristo diferente. Ya se nos fue el tiempo. Lamentablemente es un tema que da para hablar porque iglesia actual, iglesia de hoy, deja mucho que desear. Porque la doctrina de Balaam y doctrina de Nicolaitas quedaron instaladas en la iglesia. Mientras la iglesia desviaba su atención y peleaba hermanos con los hermanos, los poderes económicos, los poderes capitalistas estaban instalando una ideología globalista. Por medio de cristiandad, le hicieron expandir en todo el mundo. Es el tiempo cuando tenemos que arrepentirnos y volver a raíces. Y mismo Jesucristo dice, arrepiéntete. De otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca.
Cristo dice, yo voy y voy para pelear. ¿Te gustaría pelear con Cristo? ¿Vos podés imaginar una pelea con Dios? Cuando sale un sonido de su boca y se desmoronan las montañas, buscan esconderse de su rostro. Se derritan como manteca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré maná escondido. Maná escondido. Una promesa mesiánica de una prosperidad agrícola, cuando todos van a tener el pan del cielo. En realidad, maná escondido, aquello que estaba escondido en el barca, pero también aquello que está escondido en la presencia de Dios, es Jesucristo mismo, el pan del cielo. Y le daré también una piedrecita blanca, en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce Él que lo recibe. Y es algo místico, una piedrecita blanca, entendemos como un credencial. ¿Y qué nombre está escrito? Algunos interpretan y dicen sí, porque vamos a tener un nombre nuevo. Puede ser. Pero si leemos bien esta frase, dice una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce Él que lo recibe. ¿Recibe a quién? A Jesús. Y conoce este nombre. Conoce este nombre. El que no recibió a Cristo no conoce a Cristo. El nombre, palabra, nombre, representa todo lo que es un ser. Esta identidad será no Alex, no Vasily, no Nikolai, no Juan Carlos. Va a llevar nombre de Cristo, porque esto será nuestra identidad. Él dice, el que gana, el que vence, me va a recibir a mí mismo y va a llevar mi credencial. Es lindo llevar una credencial con nombre propio, pero llevar credencial con el nombre que está sobre todo nombre como propio. Es algo que no se puede imaginar. Pero esto es para vencedores. Les invito a que cierren los ojos y vamos a orar. Padre querido que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Alabamos tu santo nombre y te agradecemos, papá, por este tiempo que podemos meditar, Señor. Meditar sobre aquello que vivió tu iglesia hace 2000 años. Sobre la advertencia que sonó para esta iglesia que entró en tolerancia a cosas del mundo, que entró a hacer pactos, alianzas, que se mezcló, borró límites, renunció a su identidad, renunció a radicalismo, a su seguimiento radical, se acomodó, se adoptó y quedó hundida en esta herejía. Quedó comprendido junto con este mundo que está yendo a la perdición. Señor, sabemos que el juicio va a comenzar desde la casa de Dios. Tú mismo estás advirtiendo que venís con una espada para enfrentar en tu iglesia a aquellos que entraron en esta herejía. Pero también estás exhortando a aquellos que toleran esta herejía, que la toleran. Ven a los hermanos que lo introducen y lo toleran. Todos somos culpables, Señor, todos somos culpables. No estamos para señalar, Señor, sino para arrepentirse. Reconocemos nuestro pecado delante de ti, Señor. Pedimos que purifiques nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Y sigues gobernando y dirigiendo nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os
os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Y su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su amor, su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré y siempre alabaré Y siempre, siempre, y nunca olvidaré. Bueno es